Eterno hizo la creación 6 días, descansó el séptimo día. A veces como que uno no se detiene a pensar, ¿por qué solamente 7? El Eterno estaba limitado, está limitado su poder, que él no pudiera hacer la creación en 40 días, en 200 días, 300 días. Y al mismo tiempo, ¿por qué si son 6 días más uno para descansar? Porque entonces los días se repiten, y eso, repetición de días, tiene un cúmulo de días. Acumula una cantidad de días al año y da un año, etc. Todo eso es muy interesante. Pero cabe destacar que él hizo una creación con 7 días solamente. Pero existen más números. Y la Torah entonces nos habla del día octavo. Y ese día octavo es una representación enigmática de la eternidad. Incluso el número 8 es la representación del símbolo del infinito, de la eternidad, que es la misma representación que hizo Abraham en el pacto de las partes, en Génesis 15, cuando Abraham corta una parte del animal, lo pone a la derecha, otra a la izquierda, y él pasa entre medio de ellos. Lo que Abraham hace es ese símbolo, el signo del infinito, que es representado por un 8. El octavo, Shemini, habla de lo infinito. Y ese octavo, ¿por qué son 7? Porque los 7 días de la semana, representan la finitud de la humanidad. Por eso dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Porque los 6 días del trabajo son los 6 días que la humanidad necesita para entender su razón de vida en el mundo. Y el séptimo día, entonces, para beneficiarse de eso que entendió, deleitándose con la espiritualidad. Todo lo que hacemos en Shabbat es una representación del estilo de vida del milenio. Pero luego del milenio entonces viene otra cosa, y esa otra cosa es el día 8. Y así como los años van acumulándose y los días se van acumulando y dan años, cuando termine el milenio y entremos al Shemini, entremos al octavo día, el octavo día va a comenzar una contabilidad de eternidades, ya no de días solares como lo conocemos, sino eternidades. Por lo tanto, el octavo día representa eso, y también por esa razón en el octavo día se hace la circuncisión. En el octavo día circuncidarás a todo varón. Que la circuncisión, dicho sea de paso, también es un círculo que representa lo infinito y representa esa conexión con el infinito. Por eso la circuncisión demanda del hombre un nivel de pureza espiritual muy importante. Entonces vemos que en el día octavo se le ordena a Aarón hacer un sacrificio, hacer un corbán. Y ese sacrificio, cuando usted lo ve, lo analiza bien, se da cuenta que ese sacrificio tiene mucha simbología de lo que sería después el sacrificio de el Mesías en el madero. Y todos los autores cristianos, los teólogos, los historiadores que creen en Jesús o en Yeshua, etc., lo ratifican que es una sombra mesiánica lo que hay en ese sacrificio de ese cabrito que no debía tener defecto, etcétera, etcétera. Es importante destacarlo eso. Entonces es una simbología que hay ahí escondida. Nos da los detalles de cómo se debe de hacer, etcétera. Ya hoy en día no se puede hacer, ya hoy en día no se sacrifica porque no hay templo. Ya eso nosotros sabemos que hoy en día
el sacrificio no es posible, no porque el Antiguo Testamento está abolido o porque la ley esté abolida, porque después de que Cristo murió y resucitó ya no se necesita la ley, no. Está abolido, o sea, está cesado porque en el año 70, o sea, 70 años contando la muerte de Yeshua en adelante, el templo fue destruido por el emperador Titus el Grande, un emperador romano que tenía un problema con Israel, y sus soldados, en una disputa con los judíos, quemaron el templo y lo destruyeron. Pero eso pasó 60, 70 años después de la muerte y resurrección de Yeshua. Entonces, es importante conocer los datos. El Nuevo Testamento, que esta mañana hablé un poquito del tema del Nuevo Testamento, no lo desarrollé, pero el Nuevo Testamento, por ejemplo, todavía en el año 70, después de la muerte de Yeshua y resurrección y destrucción del templo, tampoco existía. El Nuevo Testamento y el cristianismo como tal comienza a desarrollarse en el año 130 y después se canonizan los libros. Empieza la canonización de los libros después del año 300 y pico. O sea que ni siquiera los apóstoles estaban conscientes ya, no estaban con vida cuando el Nuevo Testamento se empieza a canonizar. Los libros estaban, ya para el 130 estaban los libros. Pero la conformación de libros, la canonización como se conoce, que canon es una medida, una vara, se viene a dar ya a partir de los años 300, en un proceso en conjunto, al mismo tiempo, en la misma época, se estaban recopilando los libros del Nuevo Testamento, que eran 5.700 y tantos. Y del otro lado, en la otra acera, el judaísmo estaba tejiendo el Talmud. Comenzó con la Mishnah, que pasó un proceso como de 200 años. Y en el año 200 comenzó la elaboración del Talmud por 300 años. Y en el año 500, judíos y cristianos, cada uno tenía un libro. Los judíos tenían el Talmud y los cristianos tenían el Nuevo Testamento, lo que hoy le llaman la Biblia. Después le bautizaron con la Biblia, la Santa Biblia, etcétera, para manipular a la gente, la mente de la gente. Pero el sacrificio, el Corbán, en realidad no se realiza por eso, porque los romanos tumbaron el templo. Las leyes no pasaron de moda, no dejaron de existir, porque las leyes fueron dadas por el Eterno. Entonces, cuando uno le pone sentido común, debe de entender que si el Eterno, que es eterno, que no cambia, que si su sí es sí, si Él nos dice a nosotros, no comas ratón, hoy nosotros no podemos decir, eso era antes, ya hoy se puede comer ratón. ¿Entiendes? Hay países que comen ratón, que comen cerdo, que comen conejo, comen murciélago, comen todas esas cosas que la Torah leímos hoy que dicen no lo hagas. Y eso es posible por ese mensaje de que la ley fue abolida. ¿Entonces? Y de que hay un Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es que eso era antes. Y eso fue un pacto antes. Ahora es el Nuevo Testamento, ahora es el nuevo pacto. Todo eso es mentira. Y tenemos que ir cultivando esa conciencia cada día más, para no solamente saberlo como información, sino vivirlo, entenderlo, interiorizarlo, hacerlo parte de nosotros. Entonces, posteriormente a ese sacrificio que hace Aarón, vimos que entonces dice que sus hijos vinieron e hicieron un fuego extraño. Hay muchas interpretaciones, pero en la lectura uno se da cuenta que pasó algo interesante.
Dice que cuando ellos mueren por ofrecer un sacrificio extraño, un fuego extraño, que esta mañana hablábamos de eso, como tú no puedes coger una canción, un fuego extraño es eso, una canción que la cantan al Espíritu Santo, la cantan a Jesús, convertirla, cantársela a Hashem. Eso es un disparate. Porque a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo no se le canta, no se le ora, no se le pide, solamente a Hashem. Pero tú tomar una canción de esa y cambiarle el nombre, una canción que dice Jesús te amo, entonces Hashem te amo, pero la misma canción, tú estás haciendo un fuego extraño, un servicio extraño. Pero en ese episodio hay algo que pasó más allá. ¿Por qué? Porque vemos que después de la quema, la muerte absoluta de ellos, entonces viene un mandamiento a Aarón, le dice a Aarón, no tome vino ni tome licor. Es una lógica simple. Quiere decir que dentro de todo lo que ellos hicieron, parece que ellos se embriagaron. Ellos tomaron, perdieron el control, lo que hablábamos ahorita, perdieron el control e hicieron algo que no debían de hacer en el tabernáculo. Entonces, es muy importante, y eso nos enseña a nosotros, que es muy importante nosotros saber cuáles son las cosas que hay que hacer y en el momento que hay que hacerlas, espiritualmente hablando, para no acarrear una situación. Por eso hay mucha gente que vive con situaciones críticas en sus vidas, porque hacen cosas fuera del tiempo, no esperan el momento y no la hacen con cordura. ¿Tú ves? Entonces, ellos no tuvieron cordura al hacer ese sacrificio, lo hicieron fuera del tiempo porque parece que estaban bebiendo, estaban borrachos. Entonces decía ahorita, el vino tiene un misterio. Y nosotros cuando hacemos uso del vino con la espiritualidad, estamos tomando dominio. Ahora, eso no significa que le demos al vino rienda suelta. No. El vino usted lo va a usar en una ceremonia, lo puede usar compartiendo con alguien, una cena, etc. Pero es un poco de vino que no le afecte a usted la cordura. Usted puede tomar una copa, incluso puede tomar dos. Usted tiene que tener el discernimiento de hasta dónde usted puede tomar. Usted no puede dejar de ponerse con la boca estropajosa. No. Usted tiene que, ya cuando usted sienta como un marido, no puede beber más. Pero la regla es una copa. Pero usted puede beber dos, o puede beber tres si la aguanta. Si no la aguanta, entonces no se ponga hasta beber, hasta estar bebiendo. Eso es un traguito. ¿Por qué entonces dice Aarón que no beba? No se puede tomar. De ninguna manera. El caso de Aarón es un llamado que tiene Aarón, como un nazaranato. Hay personas que son elegidas que ni siquiera tomar alcohol pueden. O sea, no es que es malo tomar, sino que hay personas que ni siquiera tienen un llamado, tienen una función, una misión tal que ni siquiera alcohol pueden tomar. Hay un midrash que enseña que en el nivel Pesaj, en el nivel literal del texto de la Torá, que Adán y Javá lo que tomaron fue vino. Hicieron vino, se embriagaron y entonces cometieron pecado. Y que es por esa razón que Noah, cuando el mundo se termina en ese momento, él tiene en mente sembrar una viña. Pensando, si yo logro sembrar la viña, cosechar el vino, tomar el vino y tener dominio del vino, sin perder la cordura, entonces puedo rectificar el pecado de Adán y Javá, que son mis padres, mis antepasados. Por eso es que hay un pasaje en la Torá que dice, los padres se comieron la uva y los hijos tuvieron la dentera. Él tenía en mente poder rectificar eso con
eh, sembrar la vid, tomar el jugo de ella y dominarlo, pero no pudo. Entonces, con Aarón está pasando lo contrario. A Aarón le están poniendo un takanot, un cerco, para que él no opte ahora por querer rectificar la transgresión de sus hijos, tomando. Entonces le dice la presencia divina: no tomes ni alcohol, ni vino, ni sidra. Fíjense, ustedes ven cómo la Torah se irvana ella misma. Le dicen a Aarón, para que no vaya a pensar eso mismo que pensó Noah y pase la desgracia que pasó. Dice, no tome vino después del acontecimiento. Entonces, eso es importante. A veces hay gente que hay padres, por ejemplo, que dicen, no voy a criar a mis hijos como me criaron a mí. Y toman decisiones en esa crianza que afectan el desarrollo de su niño, porque lo crían en base al miedo de que ellos no vivan lo que el niño vivió. Y no necesariamente tenga que repetírsele eso al niño, pero cuando esa crianza se basa en el miedo, lo que se hace es que se transfiere como quiera ese paquete de energía. Entonces, y muchas veces, fíjate, incluso Job, que dice, lo que me temía, eso me aconteció. Eso, lo que yo tenía miedo que pasara, eso fue lo que me pasó. Entonces, no se puede rectificar un hecho negativo de alguien tratando de tomar dominio de lo que él hizo. Incluso a veces te estás metiendo en una guerra que tú no tienes que llevar y asumes una responsabilidad que tú no tienes de la que tienes que ser responsable. De hecho, con el tema de los hijos, el padre, los padrinos, etcétera, son responsables hasta que no llegan a los 12 la hembra y a los 13 el varón. Después de ahí, el niño es responsable de sus actos delante del tribunal celestial. Antes de eso, los padres son los que son responsables. Cada acto que hace el niño, entonces, la responsabilidad viene sobre los padres. Por eso es que en la adolescencia que vemos que los niños se parten los pies, se parten los brazos, se parte la quijada, se parte la boca, se parte la cabeza. Siempre tienen un tema porque empezó a entrar en el sistema de causa y efecto. Hay una reacción basada en las acciones que tienen. Entonces, ¿cuál es el papel de los padres en la época antes a ese desarrollo? Educarlos en una conciencia moral y ética basada en los principios universales para que ese muchacho corrija su camino temprano y cuando llegue a la adolescencia, entonces no tenga carencias emocionales, que eso es la adolescencia, es la etapa de las carencias emocionales, porque hay un limbo en donde el muchacho no sabe quién es en ese momento. Y ese vacío, pero se llama adolescencia, que viene del latín adolescere, literalmente que carece de. Hay un juego de carencias, pero si ha sido instruido, por eso es que en esa edad es que el niño y la niña son llamados a la Torah, en el Bar Mitzvah, porque a partir de ahí están obligados a cumplir mandamientos. A partir de ese momento, el tribunal los mide como adultos. Y todas sus acciones tienen una reacción. Y se va acumulando también tikkun, se va acumulando karma. Entonces, los padres debemos de formar antes de, y luego de lo que tenemos que es un papel de supervisión, ser supervisores, supervisarlos. La pela no corrige, no aporta nada. Los hijos hay que educarlos, formarlos, hablarles, aconsejarlos, supervisarlos, pero no golpearlos. Y tampoco se pueden sobreproteger. Hay que enseñarles para que ellos se vayan desarrollando, pero ellos tienen una idiosincrasia propia basada en el signo que nacieron y tienen también una misión individual. Entonces, uno como padre lo que tiene que ver es cuál es la misión que tiene ese muchacho para aportarle en esa misión. Entonces,
Algunos sacerdotes en la Torá, nosotros analizando, viendo la Torá, nos damos cuenta que algunos sacerdotes de la Torá no previeron eso y por eso tuvieron problemas con sus hijos. Ahí está el caso de Elí también. Entonces, sobreproteger a los hijos y cohibirlo de su desarrollo es un grave peligro. Pero darles rienda suelta sin educarlos, sin corregirlos, sin dirigirlos, también es un problema. Ahora, no podemos asociar la corrección con golpe, porque el golpe no enseña. El golpe despierta ira, el golpe despierta impotencia, despierta dolor, despierta traumas, incluso golpe. Hay madres que golpean a los hijos en la cabeza, le pegan de la pared, le dan con una cuchara, le dan con lo que encuentran. Pero ese hijo después en la edad adulta puede tener un tumor en la cabeza. No sé si ustedes me están entendiendo. Entonces, la educación es basada en la formación y la formación es basada en la información. Y la información es introducir un conocimiento que te forma, que te transforma. Eso tenía que hacerlo Aarón. Y sus hijos se le fueron de la mano. Parece que desarrollaron un expediente de alcoholismo, se envanecieron en su ego, que eran familia de Moisés, eran hijos del sumo sacerdote, eran los herederos del servicio, y pensaron que la unción se hereda y que no se quita, lo que se da no se quita, como dicen los muchachitos. Entonces vino juicio sobre ellos. Otro aspecto de la parachá que no quiero pasar por alto es que dice que prendieron el fuego delante del Eterno y como que descendió el Eterno. Cualquiera al leer eso puede pensar, Hasbe Shalom, Hasbe Jalila, Dios no lo quiera, no lo permita. Que fue que Dios mismo descendió y fue a verla, a recibir el holocausto. Nada que tenga que ver con la realidad. Descendió la gloria del Eterno, o el Eterno descendió a disfrutar del Corbanot. Realmente lo que significa es la visita de un agente divino, en este caso un malaj, un ángel, que tiene un poder plenipotenciario para recibir el sacrificio, la adoración, etcétera, y llevarlo al Padre, porque el Padre no se mueve. Fíjense, si Dios se mueve del lugar donde está, deja de ser Dios, porque una de las características de Dios es que no se mueve. Por eso dice, Él vive en luz inaccesible, Él es inmutable, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Y la gente lo repite mucho ese pasaje y no entiende lo que está diciendo. Es que Dios no se mueve. Si Dios se moviera de su trono a recibir un sacrificio, dejó de ser Dios, porque está mostrando carencia. Ahora, hay una analogía en el mundo terrenal sobre eso. Hay varias. La más cercana es la del nuncio apostólico. El nuncio apostólico es un representante del Papa en cada país que hay concordato. Cada país católico tiene un nuncio apostólico. Ese nuncio apostólico es en ese lugar como si fuera el Papa. Y todo lo que el país tiene que darle al Papa, ya sea los diezmos, ya sea los tributos, honores, reconocimiento, lo que sea que haya que darle, una placa, lo recibe el nuncio, pero el nuncio apostólico sabe que eso no le pertenece, coordina un viaje, va hacia Roma y le lleva a su majestad eso que ese país le ha entregado. Entonces, ese nuncio apostólico es un representante, un agente representante del Papa. Entonces, cada vez que la Torá dice que se manifestó, descendió, le habló, lo buscó, etc., se está refiriendo a un representante divino que al venir plenipotencialmente a representar a la divinidad, es como si fuera la divinidad. Pero él lo recibe y se lo lleva. Y normalmente ese tipo de ángel son
los metraquetín que tienen el nombre de Dios grabado en la frente o en un muslo. Entonces, eso es lo que está pasando ahí. Allí no está de que Dios vino, que no, olvídese de eso. No ponga eso en su mente, que si pones eso en su mente, eso es idolatría. Eso es abodázara. Y por último, el capítulo 11, entonces, de la dieta alimenticia. El capítulo 11 nos dice, nos enseña, esto puedes comer, esto no puedes comer. Eso es una de las cosas más importantes que hay en el servicio divino. En el servicio divino es importante el culto a quien lo damos. Todo es importante, pero hay 3 cosas muy importantes. ¿A quién le damos el culto? ¿Cómo se desarrolla el culto? 2. La sexualidad, que hablamos un poquito también esta mañana. El tema de la sexualidad, cómo fluye la sexualidad, cómo se utiliza. Y 3, ¿qué comemos? Por eso ustedes ven que el judaísmo es tan radical, tanto así, que tiene una cuestión que se llama kosher, una certificación. Esto es kosher, esto no es kosher. Y lo que dice que es kosher, eso la gente lo ve como algo así, pero eso es algo que pasa por un proceso. Cada alimento kosher pasa por un proceso en la manufacturía de supervisión de cuáles son los componentes que tiene, de dónde viene este componente. Este pan lleva mantequilla, ok. ¿Esa mantequilla de dónde viene? Bueno, esa mantequilla tiene esto. Si tiene una cosa que la trae, no se puede, esa no se le puede poner. O sea, la alimentación, el sexo y el culto sagrado son los 3 factores preponderantes en la relación con el Eterno. Porque los 3 tienen la capacidad de conectarte o, Hasbe Shalom, de conectarte. La capacidad de vincularte con la conciencia divina está escondido en esos 3 factores. Por eso es que se dice que Adán comió. ¿Sí? Comió algo que no tenía que comer. Y se dice que Eva y Adán tuvieron una relación sexual no buena. ¿Sí? Y 3, por eso está escrito, serán como Dios, el culto. Entonces, los 3 factores están en la caída. Entonces, esos 3 aspectos son sumamente importantes. ¿Qué como? Porque lo que como me conecta con el Creador, me da una sensibilidad espiritual. Si no como una comida saludable, una comida que sea kasher, aunque no tenga la certificación, pero si viene de la naturaleza y si viene de los registros registrados en Levítico 11, como que se puede, entonces eso me conecta, me ilumina. Si es lo contrario, eso crea cáscaras. Aparte de que al final puede traer una enfermedad, genera cáscaras que ocultan el potencial de la luz que tú puedes recibir en tu conciencia y se te embota el conocimiento. Por eso es que los cristianos no pueden entender que Jesús no es Dios, porque comen cerdo, comen animal con sangre, comen morcilla, ¿entiendes? Comen ratones. Ratones no, aquí no se come ratón, comen conejos, comen un cangrejo, comen un sinnúmero de cosas que están prohibidas por la Torah. Entonces el conocimiento se le embota. Hay una energía, esos animales tienen una energía, una radiación negativa que le embota el conocimiento a la gente. Fíjense que Yeshua liberta a un endemoniado. ¿Y a dónde que manda? Yeshua no lo pensó 2 veces mandar los demonios a los cerdos, porque los cerdos representan el mundo demoníaco espiritualmente. ¿Entiendes? Entonces, y en el oriente nadie come cerdo. No nada más los judíos. En el oriente los orientales saben que el cerdo no se puede comer. Entonces, lo pueden vender, lo comercializan, etcétera, pero no lo comen. Ninguna cultura espiritual come cerdo. Y el cerdo lo mencionamos porque es lo que más, como lo que más abunda. Pero ahí ya leímos una serie de cosas que no se pueden comer. Entonces, quiero dejarlo con eso en la mente.
tres aspectos de vinculación, que es verdadera santidad, que es verdadera Kedushá. Número 1, el culto. El culto, mi relación con el Eterno. Número 2, la sexualidad. La sexualidad. Una sexualidad pura, organizada. Y número 3, lo que como. ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué he comido? ¿Qué voy a comer? Tengo que saber qué como porque el pecado entró por la boca. ¿Entiendes? Y comieron. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Vino un problema. Entonces hay que saber lo que voy a comer, cuándo lo voy a comer, por qué lo voy a comer. Hay una justificación cristiana, voy a terminar con eso, que dice: después de la muerte del Mesías, todo fue declarado puro, y eso es mentira. Número 1, cuando vemos el episodio del libro de los Hechos, Kefa tiene una visión donde ve un lienzo donde animales impuros vienen y le dice: Mati, come. Y le dice: no. Y él le dice a Dios: no, Señor, yo no voy a comer eso, porque yo nada inmundo e impuro he comido jamás. O sea, nunca en su vida había comido eso. Y cuando esa visión se dio, habían pasado 14 años aproximadamente de la muerte y resurrección de Yeshua. La Torah dice que lo único que se puede comer del mar es que tenga escamas y aletas, o sea, pescado. ¿Y qué era lo que comía Yeshua con sus discípulos? Pan y pescado, que no están prohibidos por la Torah. Lo que entra al hombre no lo contamina, es lo que sale. Pero Yeshua no está hablando de los alimentos propiamente. Yeshua está diciendo que comer sin lavarse las manos da microbio, pero el microbio no te contamina espiritualmente. Tú puedes comer sin lavarte las manos y no contaminarte espiritualmente, aunque no hagas el Netilat Yadayim, pero dentro de ti hay cosas que son peores que el microbio que entró. Eso es lo que está explicando Yeshua. 3. Pablo dice: todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con oración de gracia, porque ahí viene la explicación, porque por la palabra de Dios y la oración son santificados. Entonces, ¿qué Pablo está diciendo? Tú puedes comer todo lo que Dios creó, que la Torah te dice a ti que se puede comer. Por eso dice: porque por la palabra es santificado. Entonces, ¿qué santifica el alimento? La Torah que te dice: este sí, este no. Cuando la Torah te dice: este se puede comer, la Torah te está santificando ese alimento. Y como la Torah lo santificó, me lo puedo comer, porque al comérmelo yo también me santifico. Cuando yo le digo no al que no se puede comer, yo me estoy santificando. Me estoy volviendo puro. Por eso se llama pureza e impureza. Por eso él dice, leímos que dice: para que sepas distinguir entre lo puro y lo impuro, entre lo profano y lo sagrado. Por eso es que hay que estudiar la Torah, para poder distinguir entre lo puro y lo impuro. Moray Marrabotai, que el Eterno, el Dios de Israel, nos bendiga a todos nosotros mediante los méritos de Yahushua. Le vamos a pedir al Eterno que nos dé sabiduría para entender sus misterios, como los de esta Torah, y pedirle que esta noche podamos volverlos a ver. Es un rato que se fue la energía eléctrica. Y nos vemos ahorita en la despedida del Shabbat. Shabbat Shalom.